Siempre que comenzamos en una afición técnica, con un aparato técnico como es el telescopio, vamos a tener una serie de dificultades. La mayoría de las personas, además de los aficionados, tienen las mismas dificultades, con lo cual este es el tercer vídeo de una saga de vídeos dedicados a echarte una mano a comenzar en esta afición de manera más sencilla, a resolver esas dudas iniciales que todos tenemos y que puedas arrancar más fácilmente en esta afición. Mi nombre es Javier Molina, de astrocity.es, y estoy aquí para que vengas conmigo de la mano y vayamos resolviendo esas pequeñas dudas para que cuanto antes puedas entrar en esta afición con buen pie. Vamos a ello paso a paso. Últimamente me habéis comentado una cosa con cierta frecuencia, que es que en las monturas EQ3 y EQ5 no sabéis instalar el buscador de la Polar. Bien, básicamente cuando quitamos la tapa del buscador de la Polar nos encontramos con esta situación. Es una especie de adorno con círculos graduados con 3 tornillos, pero que si desenroscamos vemos que no tiene ningún tipo de óptica y que no es un buscador de la Polar, es simplemente un adorno. Este adorno no sirve para que nosotros, una vez instalado en la montura, o como viene de serie, metamos por aquí el buscador de la Polar. No, lo que hay que hacer es desenroscar con cierta fuerza, porque muchas veces viene muy duro esta especie de adorno, para poder roscar nuestro buscador de la Polar correctamente. Este buscador de la Polar ya sí que lleva óptica y ya nos va a permitir alinear a la Polar para que nuestra montura no derive, ¿de acuerdo? Entonces, mucho ojo con este adorno, que no es funcional y hay que quitarlo, muchas veces está duro y hay que retirarlo para poner nuestro buscador de la Polar correcto. Las monturas EQ3, EQ5 de Skywatcher no vienen con el buscador de la Polar, con lo cual retiraremos este adorno para instalar correctamente nuestro buscador de la Polar, que va roscado a la propia montura y se introduce por este tubo simplemente, ¿vale? Este sí es el buscador de la Polar correcto y lo otro pues es un adorno que tenemos que retirar. Hay veces que viene tan fuerte esta pieza pues que hay que quitarla con un paño o con algo que haga realmente fuerza porque viene muy apretado, pero esto no es funcional, tenemos que retirarlo para poder introducir nuestro buscador de la Polar correctamente en la montura y ya poder alinear a la Polar, ¿de acuerdo? Vamos con el siguiente punto. Muy atentos cuando compréis un filtro solar. Filtros solares tenemos láminas de Baader, que os podéis hacer vosotros el filtro de 20×30, densidad 5.0 y total seguridad, con certificado ISO 9000, son de total confianza, tienen este aspecto azul, ¿de acuerdo? Son láminas que se venden individuales y que las puedes recortar. Encontrarás un montón de videotutoriales en YouTube de cómo hacerte un filtro solar. Luego tenemos filtros solares montados que son de Baader, que es la misma idea, es esa misma lámina, pero ya montada para que simplemente lo fijes según el diámetro de tu telescopio. Luego tenemos láminas solares de foto. Esta solamente es para fotografía, nos podría lesionar el ojo si lo usáramos en visual. En vez de densidad 5.0, tienen densidad 3.0 y es para astrofotógrafos, para que puedan bajar el ISO y tener menos ruido en la foto. Luego tenemos filtros solares que vienen con los telescopios. Por ejemplo, Breser ofrece esta lámina de Millar que es válida, no es el mejor filtro del mercado, pero es aceptable. Y luego tenemos muchísimo ojo con este tipo de filtros que ahora mismo estáis viendo aquí. Este es un lunar, en realidad, porque yo no tengo en stock un filtro que está prohibido. Pero este mismo aspecto de 1.25 para roscar en el ocular que ponga Sun Filter, eso entra toda la potencia de la luz por el telescopio, rompe el filtro y te lesiona el ojo de por vida. Entonces, este estilo de filtros donde ponga Sun Filter aquí, absolutamente descartables. El otro día en una gran superficie lo vi y dije, madre mía, quien compre esto se va a lesionar el ojo de por vida. Entonces, solamente es viable las láminas 20×30 Astro Safety Film de Baader, las láminas de fotografía para el que solo va a hacer fotografía, los filtros montados de Baader con certificado ISO 9000 para el diámetro de tu tubo, las láminas de Millar que son aceptables pero no es el mismo resultado que una lámina de Baader, pero no te va a lesionar el ojo, y luego los que ponen Sun Filter que son absolutamente descartables y peligrosos. Entonces, cuidado al elegir un filtro solar, siempre asesórate con nosotros para que la cosa vaya bien. Otra cosa que nos suele pasar a todos muchas veces es que nos desplazamos al campo y nuestro objetivo, por ejemplo, es fotografiar Júpiter, por decir algo. Entonces, bajamos del coche, montamos el equipo,
estamos alineando nuestro cuarto de hora a 3 estrellas, etcétera, ya tenemos el telescopio perfecto. Y ahora resulta que no hemos tenido en cuenta que Júpiter está detrás de unos árboles y va a estar durante 1 hora detrás de ellos hasta que salga. Entonces, siempre tener en cuenta las efemérides y dónde va a estar nuestro objeto diana antes de montar el telescopio, porque luego puede que quede detrás de objetos y no podamos visualizarlo. Eso nos ha pasado casi a todos, así que os animo a que tengáis esto en cuenta para que no os pase a vosotros desde el principio. Algo por lo que hemos pasado todos es que llegamos al campo, montamos y nos llevamos pues nuestra montura, nuestro trípode, nuestras pesas, nuestro mando, nuestros oculares, filtros, maletas, alimentación. Empezamos a montar y vamos a arrancar y de repente nos falta el cable que nos alimenta el telescopio con la fuente de alimentación. Por ejemplo, o llegamos al campo, vamos a contrapesar y nos hemos traído una pesa en vez de 2. Es muy habitual que de repente, con tantísimas cosas que llevamos, alguna nos falte. Por eso os recomiendo llevaros una lista y vais chequeando siempre para que no os falte nada y que cuando lleguéis al campo podáis disfrutar de una noche completa de observación y no os tengáis que volver a casa porque nos falta ese cable, esa pesa o el mando o cualquier cosa que nos hayamos podido dejar. Otra duda frecuente son las anillas T. Tenemos una anilla T2 y anilla M48. Son anillas diferentes. Cuando hablamos de una anilla T, es una anilla M42, es decir, una T2. Y cuando hablamos de una anilla M48, es una anilla específicamente hecha para correctores de focal o reductores de focal, ¿de acuerdo? Entonces, anilla T, T2 o M42 es la típica anilla a la que vamos a roscar nuestro adaptador T2 a 1.25 o T2 a 2 para fijar una cámara al telescopio. Y la anilla M48, en cambio, que es más grande, va a ir fijada a un corrector de coma, un corrector de campo, un reductor de focal y luego a nuestro telescopio. Esta anilla es más grande para que cámaras full frame no viñeten, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, no os confundáis con anilla T2, anilla T o M42 con una anilla T M48, ¿de acuerdo? Que es una confusión súper frecuente. Una cosa fundamental es alimentar correctamente nuestro telescopio computerizado. Las monturas AZ-GOTO, altazimutales computerizadas, ya sea de Skywatcher, de Celestron o de cualquier otra marca, necesitan un transformador, si lo vamos a usar en casa desde una terraza, de 12 voltios y mínimo 2 amperios. Los que tenemos típicos por casa suelen tener medio amperio o 1 amperio. Si lo utilizamos con uno de esos transformadores, lo que haremos es dañar la placa base o el mando y podemos romper nuestro telescopio. Entonces siempre mínimo 12 voltios y mínimo 2 amperios, ¿de acuerdo? 12 voltios es obvio, pero los 2 amperios no es tan obvio y ahí es ahí donde podemos meter la pata. Si vamos a utilizar pilas, tienen que ser pilas alcalinas de marca reconocible. Muchas veces en algunos cursos hemos estado enseñando a la gente cómo usar los telescopios, habían comprado pilas de marca blanca y resulta que no daban 12 voltios, nos estaban dando entre todas un voltaje muy inferior, hasta 7 voltios o algo así. Entonces mucho cuidado porque una infraalimentación daña el telescopio. Si estamos hablando de monturas ecuatoriales, por ejemplo EQ3, EQ5, EQ6, yo nunca jamás la alimentaría con un transformador de menos de 4 amperios. 12 voltios, 4 amperios. Incluso monturas EQ6R, AZEQ6, hay un transformador que tenemos de 13,7 voltios y 4 amperios de mechero hembra. Ese es perfecto para alimentar este tipo de monturas. Y si salimos al campo, tenemos nuestro cable de mechero con la montura ecuatorial y utilizaremos una fuente de alimentación como la Breezer de litio de 12 voltios y 13 amperios, ¿de acuerdo? Que la vamos a llevar al campo y nos va a alimentar el telescopio toda la noche. Si es una montura ya más grande, tipo EQ6R o AZEQ6, podemos coger una fuente de alimentación pues más potente, quizá de 19-20 amperios, ¿de acuerdo? Entonces, si tienes cualquier duda con la alimentación, siempre contacta con nosotros, porque una infraalimentación puede romper tu telescopio. Otro punto fundamental es la condensación. Muchas veces sacamos nuestro telescopio, observamos por él, estamos disfrutando, ya ha pasado a lo mejor media hora, 1 hora, pero ese día tiene tanta humedad que empezamos a ver borroso y nuestra óptica se ha empañado. Lo que tenemos que hacer es llegar a casa, cerrarlo, esa sesión no podemos limpiarlo y continuar, lo vamos a cerrar, vamos a desplazarnos a casa, lo vamos a abrir y vamos a dejar que se seque. A la mañana siguiente o cuando sea ya completamente seco lo cerramos.
porque si no va a generar esa condensación, vamos a mantener la humedad dentro y vamos a crear hongos, y los hongos van a estropear nuestra óptica para siempre. Es muy difícil acabar con los hongos. Muchos telescopios de segunda mano, cerrados, Smith Cassegrain, se venden porque han tenido hongos, ¿de acuerdo? Entonces mucho cuidado, siempre, cuando nos ha condensado el telescopio, llegar a casa y dejarlo destapado hasta que se haya descondensado completamente. Si tenemos un telescopio refractor, esto siempre va a ser así, o un telescopio cerrado, un Machutov, un Smith Cassegrain. Es más difícil con un Newton como el que tenemos atrás que se condense, porque nosotros cuando observamos es más difícil que entre la humedad hasta el espejo primario. Entonces estos son equipos que normalmente es más difícil que se empañen la óptica, el espejo primario o el secundario. Entonces estos nos aguantan un poquito más el tiempo en observación cuando tenemos mucha humedad, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, básicamente mucho cuidado. Si llegamos a casa con el equipo y ha condensado, siempre destaparlo y esperar el tiempo que haga falta hasta que vuelva a secarse para evitar hongos. Muchas otras veces lo que nos encontramos es que tenéis dificultades en la alineación del telescopio y en la posterior búsqueda. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es no fiarnos del nivel de burbuja de la montura. Ya hemos visto en otros vídeos, en cómo alinear una montura ecuatorial, por ejemplo, que hay que cada 2 patas, antes de poner la propia montura, cada 2 patas poner un nivel de obra y ver que está en los 3 puntos correctamente alineado. Pero no hagamos caso a las burbujas que ponen de fábrica porque no tienen precisión. Una cosa que me habéis preguntado mucho últimamente es en los oculares WA de Skywatcher, que tenemos un capuchón helicoidal. Si os dais cuenta, es un capuchón que se va extendiendo según lo rotamos y que nos da la posibilidad de acomodar el ojo. También tenemos aquí esta pequeña goma que nos da la opción de colocar el ojo de tal manera que nos genera oscuridad alrededor, nos genera una distancia entre el ojo y la óptica. Entonces, este tipo de oculares, el hecho de que podamos girarlos, en realidad es para generar oscuridad entre nuestro ojo y la propia visión, que no entre una luz residual lateral, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, capuchón helicoidal no significa que estén enfocando, que estén cambiando la focal ni nada, simplemente se retrae para que podamos apoyar el ojo, no entre nuestras pestañas en contacto con la óptica y se genera una oscuridad que nos va a permitir una observación muchísimo más cómoda. Entonces, este tipo de capuchones lo tienen muchos oculares y que sepáis que no es ni para enfocar ni nada, que es simplemente para acomodar el ojo. Este ha sido un video tutorial de astrocity.es. Espero que alguno de los consejos te haya servido. Ya sabes lo que toca ahora, dar like, compartir y seguirnos en nuestros próximos vídeos y pruebas del canal de YouTube.